Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. No sé si conoces a Ortega Lara. Ortega Lara es un funcionario de prisiones, un hombre que ahora tendrá, pues no sé, si unos 60 años, que padre de familia, que trabajaba en Burgos, y en el año 1996, cuando salía de su casa, en el coche, estaba de espaldas en el coche, sacando algo del capó, y de repente recibió un golpe durísimo por la espalda, se dio la vuelta y había tres hombres que querían apresarle. Él, como buen funcionario de prisiones, se defendió, pero no pudo nada contra ellos. Le redujeron, le maniataron, le embozaron, le taparon la cara y lo metieron en un coche y se lo llevaron. Se lo llevaron a un lugar secreto, oculto, luego resulta que sí que se supo cuál era ese sitio, y lo encerraron de repente en un zulo. Es decir, un espacio bajo tierra, escarbado bajo tierra, recubiertas las paredes de hormigón, de 3 metros por 2,5 y solamente 1,8 de alto. Ahí lo introdujeron por una abertura que había en el techo, hacia abajo, cerraron y ahí estuvo preso este hombre durante 532 días. Un secuestro. El secuestro más largo que ha habido en la historia de España y que fue realizado pues por varios terroristas de la banda armada ETA. A este hombre lo apresaron y intentaron pidieron de hecho al Estado español que acercara a los presos vascos. Pero te preguntarás, bien, ¿y por qué me cuentas hoy todas estas cosas? ¿Qué tiene que ver esto con los 10 minutos con Jesús? Pues bueno, pues tiene mucho que ver por cómo él se enfrentó durante estos 532 días a esa prisión terrible bajo tierra. Sí que había una comunicación, una puerta muy pequeñita a través de la cual le daban la comida, que eran frutas y verduras, no comía más. No vio en ningún momento la luz del sol, porque eso no tenía ninguna salida hacia el exterior, hacia la luz solar. Él no sabía ya si vivía de día o vivía de noche. A veces le llevaban periódicos, pero nunca eran periódicos del día. No le daban ninguna información de su familia, de sus hijos, nada. Pero te seguirás preguntando, ¿y qué tiene que ver esto con los 10 minutos con Jesús? Pues tiene que ver mucho si te dijera, por ejemplo, que durante ese periodo de tiempo, este buen hombre rezaba hasta 9 rosarios al día. Para él, desde el primer momento, esa prisión se la tomó como un reto y como un intento de encontrar la verdad de su vida. Lógicamente pasó momentos de crisis terribles y posiblemente no todos los días rezaría esos 9 rosarios. Pero también hacía otras cosas, como por ejemplo imaginar que estaba su mujer presente y le contaba sus preocupaciones y sus cosas, como si estuviera ahí en el zulo, escuchándole. Y lo mismo hacía también con el Señor, con Jesús. Se lo imaginaba presente y hablaba con él y le contaba sus penas, sus sufrimientos. Sufrimientos, pues por ejemplo, cuando salió de ahí, que hay imágenes y las puedes consultar en Google, hay muchas imágenes suyas cuando salió. Bueno, pues es que perdió 23 kilos, estaba escuálido y con una cara de enfermiza total.
¿Cómo responderíamos tú y yo ante una situación así? Bueno, eso no lo podemos, realmente no lo podemos saber. Pero a mí sí que me gustaría en una situación parecida, pues responder como este buen hombre, como este funcionario de prisiones, Ortega Lara, que escribió hace un tiempo, hace pocos años, un tratado sobre la oración, en la que cuenta cosas interesantes. En ese tratado sobre la oración, una de las cosas que hace es citar estas palabras de Benedicto XVI, que son como muy apropiadas para esa circunstancia en la que el hombre está metido en un zulo, en la soledad total y pensando que nadie sabe nada de él. Las palabras son las siguientes, te las leo despacio. Cuando ya nadie me escucha, Dios todavía me escucha. Cuando no puedo hablar con ninguno, ni llamar a nadie, siempre puedo llamar a Dios y hablar con Él. Y si no hay nadie que pueda ayudarme, Él siempre me ayuda. O si me veo obligado a la extrema soledad, soledad. El que reza nunca está solo. Y esta es la verdad de este hombre que en su soledad, en sus 532 días, hombre, sí que la experimentó la soledad dura en muchos momentos, pero siempre luchó por no estar solo, por en ese zulo, en esa prisión, saberse acompañado por Dios. Todos tenemos dentro de nosotros un zulo, ese lugar que solamente está habitado por ti y por nadie más. Y en ese zulo, si quieres, si queremos, podemos abrir una puerta y dejar que entre esa persona que nos ama y que se llama Jesús. Y dejarle entrar eso en nuestra vida, en nuestro zulo, en ese lugar de nuestra privacidad. Abrirle la puerta. Jesús, yo hoy quiero abrirte la puerta de mi zulo, la puerta de mi soledad. Quiero estar contigo, quiero hablar contigo, quiero dejarme acompañar por ti. Enséñame a ser cristiano, a estar contigo. Él cuenta que a pesar de haber nacido en una familia de creyentes, de haber recibido también una educación religiosa, se dio cuenta, cuando llegó a este zulo, de que su fe era o había sido muy débil. Y la experiencia de pasar por el zulo, es cierto que luego tuvo que recuperarse durante un tiempo física y también psicológicamente. Estaba totalmente eh, hecho polvo. De hecho, es cierto que en los últimos días ya estaba desesperado y pensando y deseando que le mataran, que acabaran con su vida. De hecho, cuando entró la policía, consiguieron descubrir, o la Guardia Civil, consiguieron descubrir el lugar. Cuando entraron en el zulo, él se sintió atemorizado, lleno de miedo y al mismo tiempo diciendo, matadme ya, matadme ya. Pobre hombre. El Señor es como si lo aguantase ahí hasta el último momento de su debilidad. Y cuando ya tenía el momento de máxima debilidad, pues bueno, pues fue liberado. Gracias a la oración también de mucha gente. Él tiene una, una tía, creo que es religiosa, no, una cuñada, perdón, que es religiosa de clausura en Madrid. Y allí estuvieron, cuando lo fueron a liberar, estuvieron, porque fueron avisadas además por el Ministerio del Interior, de que iba a haber una operación importante y estuvieron en vela toda la noche rezando ante el Santísimo para que fuera liberado este buen hombre, José Antonio Ortega Lara. Todo esto, no sé si lo dije, sí, sucedió en el año 96. Le hacen una entrevista a él en el periódico El Mundo, que es bastante buena, en la que dice cosas como la siguiente. Dice, yo ahí dentro discutía mucho con Dios. A veces me enfadaba con Él, pero luego me arrepentía y me disculpaba y volvíamos otra vez. Así habla volvíamos él y yo otra vez. Y así día tras día. Y al final le decía, por favor, Jesús, dame una salida. Si no consideras oportuno que salga de aquí vivo, haz por lo menos que me maten. No hagas que tenga que acabar yo mismo con mi vida, era lo que no quería.
qué oración, ¿eh? Dice, sí, sí, me enfadaba con él. Y a veces le decía, lo tuyo duró 3 días hasta la resurrección, pero yo llevo aquí 300, 400, 500 días y no me das ninguna solución. Y al día siguiente, después de haberme enfadado, le decía, perdóname, perdóname, es que estoy muy enfadado, tengo motivos para estar enfadado, ¿no? Esa voz de dentro que se comunica con él. Eso es la oración. Eso es lo que queremos hacer en estos 10 minutos con Jesús. Él decía, me sentí a veces como el más desgraciado de los hijos de Dios. Pero ¿cómo me voy a comparar yo con Jesucristo? Porque le dicen, usted llegó a compararse con Jesucristo en la cruz. Llegó a pensar que Dios la había abandonado. Y responde con sinceridad. Dice, bueno, había que estar allí en aquellas circunstancias, en aquel momento, en aquella soledad absoluta, con una humedad terrible y con dolores físicos y con el alma destrozada. Esto lo dice él recordando ese momento. Sufriendo, sufriendo y sufriendo todos los días. Y dice el periodista, y aquí al tratar de explicarme aquel infierno que la aplastaba por fuera y que le carcomía por dentro, es cuando los ojos de Ortega Lara primero se enrojecen y luego se van haciendo acuosos y pese a sus esfuerzos por evitarlo, pues le asoman lágrimas. Y se quita las gafas y se seca las mejillas y sigue diciendo el periodista, yo apoyo mi mano en su brazo y le digo, José Antonio, sufriste por todos nosotros. Dice, con su nariz puntiaguda, su bigote escobillado y su faz alargada, parece el más frágil de los pajarillos. Dice. Y le contesta José Antonio, así entre lágrimas. Está mal que lo diga, pero sí, fui de utilidad a mis compañeros. En fin, que estos 10 minutos con Jesús, que los hemos querido también pasar con Ortega Lara, que es un hombre que vive, creo que vive en Burgos, y aprovechamos también para rezar por él, rezamos también por todos los que le secuestraron, por todos los terroristas, rezamos por todos los terroristas del mundo para que se conviertan. Es la ventaja que tiene rezar, que podemos pedirle a Dios por tantas cosas y siempre de la mano de la Virgen. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.